Muy buenas tardes. Siendo las 5 de la tarde de hoy, 25 de noviembre de 2025, damos inicio a nuestra sesión sincrónica correspondiente al área transversal Ética y Cultura de Paz. Mi nombre es Nelson Chávez Forero. Es un gusto compartir con ustedes este espacio sincrónico y voy a cerrar mi cámara para iniciar la transmisión, que no haya ninguna interrupción. Comparto la agenda del día de hoy. Iniciamos con una pequeña introducción al tema, ser agente de cambio, la presentación de la evidencia, mapa mental, hitos del conflicto armado en Colombia en los últimos 50 años y finalmente abro un espacio para aclarar dudas e inquietudes. Como no hay ningún aprendiz conectado, entonces sigo adelante. Un momento, por favor. Bueno, solucioné un inconveniente técnico. Continuamos con nuestra sesión sincrónica. Siempre me gusta iniciar presentando un video con el cual se refuerza el tema que vamos a compartir. Entonces, inicio con el siguiente video. Transformación de conflictos y cultura de paz. Generalmente, cuando escuchamos la palabra paz, la gente suele pensar en uno de los dos extremos. Por un lado, asocian la paz con el fin de la guerra entre países y por otro lado, con la paz interior de uno mismo. Pero, ¿cuál es el verdadero significado de la palabra paz? El concepto de cultura de paz nos ayuda a llenar la gran brecha que existe entre los dos extremos y nos sugiere pensar en acciones concretas con las que cada ser humano puede tener una incidencia y contribuir a la promoción de una cultura de paz. Entonces, te debes preguntar, ¿qué es una cultura de paz? La cultura de paz, según la definición de las Naciones Unidas, consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, tratando de abordar sus causas para solucionar los problemas, mediante el diálogo y la negociación entre las personas y los grupos y las naciones. ¿Cómo podemos promover una cultura de paz? La cultura de paz debe promoverse desde la educación que se brinda en los hogares y en la formación educativa. Para una sociedad tan diversa como Bolivia, es un tema muy importante fortalecer una educación que valore la unidad y la solidaridad entre los diferentes pueblos y apreciar la gran diversidad que existe. Existen algunos elementos en los que los seres humanos podemos tener incidencia. Estos son 8 ámbitos que ayudan a una buena práctica de la cultura de paz. Educación, desarrollo económico, social y sostenible. Respeto a los derechos humanos, igualdad entre hombres y mujeres, participación democrática, comprensión, tolerancia y solidaridad, comunicación participativa, paz y seguridad internacional.
Educación para una cultura de paz. El poder que tienen tanto los educadores como los padres de familia son importantes para incidir en la cultura de paz desde las bases de nuestra sociedad. Se debe educar para lograr la unidad en la diversidad social en la que vivimos y de esta manera convivir en una sociedad donde prevalezca la armonía. Democracia participativa, donde las ciudadanas y ciudadanos tienen participación en la toma de decisiones políticas y deben trabajar juntos para el bien común de la sociedad. Igualdad entre hombres y mujeres. La cultura de paz reconoce la participación tanto de hombres como mujeres y hace énfasis en la capacidad de ambos en la toma de decisiones para un bien común. Respeto a los derechos humanos. Cada niña y niño que llega al mundo viene acompañado de ciertos derechos. Nuestro deber como sociedad es asegurar que cada ser pueda desarrollarse plenamente, porque será él mismo quien con el tiempo contribuirá a la sociedad como un todo y quien trabajará para generar armonía en la sociedad que lo rodea. Desarrollo económico y social sostenible. El papel de la cultura de paz debe tomarse en cuenta en la mayoría de los objetivos de desarrollo sostenible, incluidos aquellos que se centran en la educación de calidad, las ciudades sostenibles, el medio ambiente, el crecimiento económico, las pautas de consumo y producción sostenibles, las sociedades inclusivas y pacíficas, la igualdad entre géneros y la seguridad alimentaria. Comprensión, tolerancia y solidaridad. Hacia todos los seres humanos, hacia el medio ambiente, hacia todo lo que está a nuestro alrededor, hay que dejar atrás el odio, el rencor, la ira, la envidia, ya que son estos los principales obstáculos para lograr la paz que tanto deseamos. Comunicación participativa y circulación de libre información y conocimiento. Cada persona debe adquirir, dentro de sus hogares y centros de estudios, el conocimiento para desarrollar un criterio propio, el cual sirva como herramienta para generar comunicación participativa y, a la vez, lograr que cada individuo tenga la capacidad de tomar sus propias decisiones, sin necesidad de que alguien más influya en la búsqueda de la verdad. La paz y seguridad internacional. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, a través de las medidas del Consejo de Seguridad, ha efectuado diversas labores preventivas, con el fin de que las controversias no den lugar a la guerra o conflictos armados. Actualmente, las Naciones Unidas buscan concentrarse aún más en la consolidación de la paz, ya que si en esta época no se refuerza, los esfuerzos para evitar o resolverlos no lograrán una paz segura y duradera. Esta consolidación se consigue solo a través del fomento del desarrollo económico, la justicia social y la protección de los derechos humanos, la buena gestión pública y el proceso democrático. Fortalecer una cultura de paz implica mucho más esfuerzo de todos los miembros que conforman una sociedad, para que de esta manera generemos un cambio en el ámbito que nos rodea y ser pacifistas más no pasivos. Muy bien, ser pacifistas más no pasivos. Y voy a presentar el último video, que es muy interesante. Habla del proceso de paz en Sudáfrica. Estudiantes de la especialización en paz y desarrollo territorial. En esta oportunidad queremos contarles acerca del proceso de paz en Sudáfrica. Sudáfrica es miembro de la Unión Africana y se encuentra organizada en 9 provincias y posee una gran cantidad de culturas, idiomas y creencias. Sudáfrica estuvo sumida en un conflicto desde su colonización, cuando desde el arribo de campesinos holandeses al sector del Cabo, se iniciaría un proceso de despojo y de apropiación de tierras, y con ello de dominación y esclavitud de las comunidades negras locales. Ello significaría el inicio de una política de discriminación racial denominada apartheid. La situación de las comunidades negras se agudizaría con el descubrimiento de oro y diamantes, pues se sumaría una nueva disputa entre holandeses e ingleses por dichas riquezas y con ello se aumentaría la opresión, dominación y esclavitud de esta población por el dominio de los blancos. Recordemos que a partir de lo anterior surge el apartheid, que significa separación, y representaría un sistema de segregación racial que pretendía el dominio económico
político y social por parte de los blancos, quienes representaban menos de la quinta parte de la población. El apartheid era la denominación a un sistema de explotación y opresión racial que sería apoyado por el gobierno nacional sudafricano hasta inicios de los años 90. Ante tal opresión del gobierno sudafricano hacia las comunidades negras, surge el Congreso Nacional Sudafricano en el año 1912, como una lucha social unitaria por la abolición del apartheid, y tendría como su principal líder al reconocido Nobel de Paz Nelson Mandela. Durante la etapa de prenegociación serían muchos los grupos civiles que harían frente y resistirían a la opresión por parte de los blancos, pues el 80% de la población sudafricana se encontraba inmersa bajo la política del apartheid. Sería solo hasta el año 1989, con la renuncia del presidente de turno, que se inician las negociaciones con el Consejo Nacional Africano, en cabeza de Nelson Mandela, para la abolición del apartheid. 1990 sería el año esperado, pues la lucha social y armada encontraría las condiciones gubernamentales necesarias para emprender un diálogo que terminaría con años de opresión, tortura y hacinamiento. Representaría la terminación con algunas de las principales prohibiciones a la movilización social y a la libre asociación por parte de la población negra. Se destaca en la historia el año 1993, pues en negociaciones en la Convención para una Sudáfrica Democrática se pactaría la creación de una constitución provisional que serviría de base para la transición y para la elección popular de una asamblea constituyente que serviría de base para la redacción de una constitución nacional definitiva. Asimismo, en el año 1994 se llevaría a cabo las primeras elecciones democráticas y sería electo como presidente al líder Nelson Mandela. En 1994 se crearía la Constitución Definitiva de Sudáfrica, siendo esto el punto de partida en la historia del país y representaría el inicio de un nuevo orden social y político en el que la igualdad de las razas sería promulgado en una nueva y definitiva constitución. Resalta la superación del conflicto en Sudáfrica, la creación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, un ejemplo para los demás procesos de paz del mundo, en los cuales la verdad sobrepasa cualquier medida privativa de la libertad, para aquellos actores involucrados en el conflicto, y promueve la reconciliación y el esclarecimiento de hechos a partir de la amnistía para aquellos actores que decidieron dar su voto de confianza contando la verdad de los hechos. Muy bien, esta historia es una historia muy dolorosa, pero cierta. Aquí tienen los enlaces para que puedan estudiar y visualizar otros 2 videos más que profundizan en el tema. La meta es que cada uno de ustedes tenga una visión amplia, que pueda entender que estamos aquí porque personas han hecho votos, se han esforzado por mejorar las condiciones de vida de muchos seres humanos. En nuestro caso, cuando en Colombia se pretende hacer un proceso de paz, en realidad nos falta experiencia, no tenemos conocimiento a profundidad, y fue necesario mirar con mucho respeto y con mucha atención el ejemplo de Sudáfrica. Sudáfrica, un país que llevó a cabo un conflicto muy, muy, muy fuerte. Aquí les estoy mostrando una paloma formada por muchas personas. La paz se construye entre todos, a través de valores, actitudes, comportamientos que rechazan la violencia y que previenen los conflictos, tratando de abordar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre personas y entre los grupos y las naciones. Nuestra área, nuestra competencia
es la ética y la cultura de paz en medio de una sociedad que es muy violenta, una cultura de la agresión, de la corrupción, de la trampa, que es imposible que dé frutos diferentes si no cambia. Aquí les estoy mostrando una parte del video donde las Naciones Unidas, dentro de sus objetivos de desarrollo sostenible, dan una luz de cómo se construye una cultura de paz a través de educación de calidad, de ciudades sostenibles, de consumo y producción sostenible, de sociedades inclusivas y pacíficas, importantísimo, de la igualdad entre géneros y de la seguridad alimentaria. Aquí vemos una imagen donde se evidencia el conflicto armado en Colombia. Hermanos desplazando a hermanos, biodiversidad, recursos, cultura, pisoteados por la violencia. Vemos esta imagen. En esta imagen se ve un grupo de guerrilleros armados hasta los dientes. Tal vez ya no existan, ya no vivan, pero ellos nacieron en una cultura violenta y pensaron que la única forma de cambiar el país es tomar las armas. Lastimosamente, la violencia nunca será el camino. Aquí vemos una imagen del diario El País, donde se evidencia el foco, el momento más gris de nuestra historia, donde las tomas paramilitares y el confrontamiento entre guerrilla y paramilitares dejaron miles y miles de muertos. Tal vez en ese ataúd, el que ustedes ven allí azul, iba el profesor, en ese ataúd que se ve como morado iba una madre de familia, niños, jóvenes. Bueno, la violencia no respeta. Ha hecho grandes daños en nuestro país. Y aquí está el componente formativo. Hay el material de formación, específicamente ser agente de cambio, y allí se muestra la historia de Colombia en los últimos 50 años de la violencia. 50 años es mucho tiempo. Más de 7.1 millones de desplazados, más de 10.000 torturados, más de 16.000 menores que fueron reclutados, más de 340.000 exiliados, más de 8.3 millones de víctimas, más de 980.000 asesinatos, 35.000 secuestros. Bueno, son unos números, son cifras exorbitantes, pero la realidad de Colombia. Colombia ha sufrido, por eso es importante ser empáticos, entender que la sociedad actual no es caprichosa, es el fruto de sangre, de lágrimas, mucha violencia, muchos conflictos que nos llevan a la sociedad actual. Para poder hablar de la sociedad es necesario visualizar. En Colombia se han hecho muchos procesos de paz, pero no han tenido éxito. En este último proceso de paz, en bandera del presidente Santos, se tomó como bandera, como ejemplo, el proceso de paz que se dio en Sudáfrica, donde se dio un sistema, una violencia, yo creería que peor que la que vimos en Colombia. El apartheid, donde los blancos humillaban a las personas de color, donde las personas blancas se creían seres humanos y creían que los de color no eran seres humanos. Y de allí un sistema cultural de desprecio, de esclavitud, de deshonra, que llevó a una erupción violenta en pro de los derechos. Se realizó un proceso, una comisión de la verdad y reconciliación, un ejemplo para todo el mundo, donde las personas de color perdonaron a los agresores, donde se dieron unas pautas gigantes en pro de la justicia y de la paz. Si ellos en años de esclavitud, en años de violencia lo lograron, estoy seguro que nosotros también. Desde 1810, Patria Boba, la Guerra de los Supremos, la Guerra de los 1000 días, el Bogotazo, Frente Nacional, el nacimiento de las FARC, el nacimiento del ELN,
el afloramiento de la bonanza del narcotráfico, con esos eventos sangrientos y dolorosos, la toma del Palacio de Justicia hace 40 años, la muerte de Gaitán, la desmovilización del M-19. Bueno, son muchos procesos que no pueden quedar en el olvido. Colombia ha luchado, ha intentado estabilizar la paz, ha intentado construir una paz. No es algo fácil, porque como cultura estamos esperando que otros hagan y la mayoría de nosotros seguimos con un lenguaje violento, con la corrupción, pero entre todos yo creo que podemos construir una sociedad diferente. Allí, en el material complementario, tienen un artículo muy interesante, ¿sí? Las lecciones del proceso de paz de Sudáfrica. Ese artículo es muy importante que lo lean porque con él ustedes van a desarrollar efectivamente la siguiente evidencia, la última evidencia que tenemos. Nos centramos hoy. Evidencia, mapa mental, hitos del conflicto armado en Colombia en los últimos 50 años. ¿Cuál es el criterio para evaluarlos? Que ustedes son capaces de reconocer los hitos históricos, esos elementos, esos momentos más importantes de violencia y paz como aporte a la construcción de una cultura de paz. Que usted hace un compromiso por modificar actitudes y comportamientos a partir de la resolución pacífica de conflictos. Y finalmente, usted es capaz de construir relaciones interpersonales a partir de un enfoque diferencial y de la promoción de una cultura de paz. Van a hacer un mapa mental. ¿De qué? De los últimos 50 años, bueno, de los últimos 60 años de la violencia en Colombia. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a leer exactamente cómo se hace un mapa mental. ¿Listo? Hay un contenido central, unas palabras clave, unas ramas, unos dibujos, imágenes, símbolos, nubes. Bueno, van a hacer un diseño bien interesante. Para elaborar su mapa mental, recuerden que es importante definir el contenido central, los últimos 50 años de violencia en Colombia, identificar un número limitado de características, hacer una jerarquía de ideas, unir y asociar, ampliar hacia afuera. Bueno, es importante que ustedes hagan su mapa mental. Yo les sugiero que lo presenten de una forma que para el que revisa, es decir, para mí, sea fácil. Ahí hay un ejemplo de un mapa mental y llego al final de la sesión ofreciéndole la posibilidad de presentar alguna pregunta. Voy a verificar si hay algún aprendiz conectado, pero ninguno se ha conectado. Entonces, efectivamente ninguno está conectado. Damos por finalizar nuestra sesión de hoy, la cual es muy interesante. Lastimosamente no hay ningún aprendiz conectadito, lastimosamente, pero recuerden que está disponible el foro de las inquietudes. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto estoy para atenderlos, para ayudarles. Un feliz resto de día. Muchas gracias.